Amigas, amigos, bienvenidos a Alianza Migrante. Este es un programa propuesto por el diputado Jorge Gaviño y el Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal en colaboración con el Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social, buscando crear un espacio de diálogo con la comunidad migrante mexicana y que encuentren este como una oportunidad de diálogo y desarrollo también. Mi nombre es Leticia Bustos, yo estudié en la Universidad de Colima la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en Comercio Exterior y por esas razones que estoy interesada en este tema, el cual es muy controversial, es muy importante y creo que hay mucha población, tanto del otro lado del país como en nuestro propio país, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en a-migrante, en Facebook como Alianza Migrante y también los invitamos a que nos manden mails en nuestra página web www.alianzamigrante.mx. Amigas, amigos, hoy en Alianza Migrante abordaremos el tema de las leyes sobre las comunidades migrantes y para esto tenemos a nuestra invitada, a la diputada Amalia García, quien nos va a abordar todo el tema, nos va a explicar cómo se están haciendo todas esas legislaturas y bueno, bienvenida diputada, es un gusto tenerla el día de hoy. Muchas gracias. Para mí es una gran alegría que ustedes hayan tomado la determinación de poner en el centro las causas de los y las migrantes, de sus derechos, porque hay que partir de un asunto sustancial. Todas las personas tenemos derechos, somos portadoras de derechos y obligaciones. Pero en primer lugar hay que hablar de derechos, sí, claro. porque los migrantes tienen derechos y aportan mucho, y el Estado mexicano cumple con muy pocas obligaciones respecto de los propios migrantes y las migrantes. La verdad es que prácticamente son invisibles. Y lo que hay que decir es que México es un país de migrantes. Claro. En Estados Unidos hay alrededor de 33 millones de personas de origen mexicano. Y nacidas en México, viviendo en los Estados Unidos, hay alrededor de 12 millones. Con la caída del precio del petróleo, seguramente que las remesas que envían los migrantes a nuestro país se han convertido en la principal aportación de divisas a México. Es decir, más que el petróleo, más que el turismo, y también el en Estados envío Unidos, de porque remesas. los impuestos que pagan y todo lo que se hace con ellos mismos, su trabajo y demás, pues también fomenta el desarrollo económico del otro país. O sea, no se podría entender el crecimiento de la economía norteamericana sin el trabajo de los migrantes, especialmente de los migrantes mexicanos, que por cierto ellos fueron invitados en un principio a la economía norteamericana, a aportar a la economía norteamericana cuando los jóvenes de ese país se habían ido a la Segunda Guerra Mundial, y la presencia de trabajadores mexicanos en el campo norteamericano es lo que colocó a ese país vecino del nuestro en primer lugar en producción mundial, en productos agropecuarios, en productos del campo, de tal manera que sigue siendo hoy día uno de los principales productores de alimentos en el planeta, pero son manos mexicanas, es capacidad, inteligencia y experiencia mexicana la que está ahí presente en el campo norteamericano, y efectivamente, como usted dice, aportan del lado norteamericano a la economía norteamericana, aportan a nuestro país, y sin embargo el tratamiento que se les da es un tratamiento que es injusto porque no hay una congruencia con sus derechos. Yo soy diputada federal, presido la Comisión de Asuntos Migratorios, soy originaria de un estado que tiene una migración a los Estados Unidos desde hace aproximadamente 100 años. Empezó esa migración primero porque iban a la construcción del ferrocarril, después por el programa Bracero a mediados del siglo pasado, y ha continuado. Prácticamente el 50% de la población del estado de Zacatecas está en los Estados Unidos. Todos tenemos familiares migrantes, tíos, primos, hermanos, conocidos, amigos. Incluso las historias que escuchamos de repente, ¿no? Que a mí me contó mi prima, que su mamá, que su papá, que bueno. Así es. Entonces, cuando usted pregunta para que nuestros queridos paisanos sepan qué hacemos en la Cámara, qué estamos realizando ahí, hay que decir que la agenda legislativa... ¿Qué es las leyes que se han presentado? No solo leyes, todo, ¿no? Yo creo que es importante hablar de agenda legislativa, porque una parte son las iniciativas de ley o las reformas a las leyes, otra parte tiene que ver con el presupuesto. En la Cámara de Diputados se vota el presupuesto, y otra parte que también resulta relevante son los pronunciamientos o los puntos de acuerdo que se dan en la Cámara de Diputados. Respecto de las leyes, México tiene una ley de migración muy reciente
que en realidad sí, pero la ley de migración no está dirigida tanto a los mexicanos que están en el exterior o a los que son deportados que vienen de los Estados Unidos hacia nuestro país, sino que es una ley en realidad que está destinada para la migración que viene desde Centroamérica, que por cierto también es una migración que debemos atender. Como lo de la bestia, ¿no? Que veíamos los reportajes de la gente que se subía y que era súper riesgoso, ¿no? Porque llevaban hasta niños, pasaban días, meses, no sé cuánto tiempo ahí. Sí, esos son migrantes centroamericanos principalmente, que vienen sobre todo de Honduras, de El Salvador, y por supuesto que si México ha dicho y tiene un artículo primero, el artículo 1 de la Constitución, que pone en el centro los derechos humanos con el principio pro persona, que quiere decir que por encima de cualquier otro principio están los derechos de las personas, y esa debe ser la prioridad del gobierno, del Estado mexicano. La realidad es que incluso con esta reforma de la Constitución, con la ley de migración, con compromisos y convenios e instrumentos internacionales que ha firmado México, de cualquier manera no hay un respeto real en los hechos a los derechos humanos de los migrantes. ¿Será que quienes tienen que ir a negociar, por ejemplo, este tipo de acuerdos entre los dos países, tendrá que ser una persona que a lo mejor tenga de cerca el tema o que esté más estudiado en el tema? Bueno, de repente me suena porque en mi maestría justo veíamos el tema de la negociación y veíamos que en estos temas de negociación pasa que de repente la gente que va a negociar, una, no sabe, dos, le dicen tú di que no todo y ya, y no hay como esa combinación de experiencia y de la juventud, ¿no? La innovación, las ganas de decir, bueno, yo quiero probar este otro programa, esta otra idea. Entonces, justo en esta negociación se pierde un poco porque no hay esa parte de decir, bueno, yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, voy porque me mandaron o porque es mi trabajo o porque me dijeron que dijera que no. ¿Qué parte, hasta ahí, por ejemplo, como experiencia, me podría decir que sí necesitan a alguien que a lo mejor lo haya vivido, que a lo mejor como usted está en una comisión, que está en la Cámara, que sean representaciones realmente de gente que sepa del tema? Bueno, en la Cámara de Diputados sin duda se requiere que haya un compromiso real, auténtico, de quienes defienden los derechos de los migrantes. Exacto. Que lo vivan de cerca, que tengan una vivencia o que sean migrantes. Es fundamental que los propios migrantes estén en las cámaras. Exacto. Decidiendo. Pero cuando hablamos de gobiernos, de la negociación entre gobiernos, es otro el principio que rige. Ahí no es qué experiencia ha tenido cada quien. Lo que está presente son intereses. Exacto. Estados Unidos tiene intereses económicos y cuando tiene necesidad de mano de obra barata, por supuesto que lo que le interesa es que llegue esa mano de obra barata, que no esté regularizada, que no tenga documentos, porque entonces no le significa obligaciones. Obligaciones, ahí sí, obligaciones con los trabajadores. Uh-huh. A pesar de que existe una obligación internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establece claramente cuáles son los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Pero dada la casualidad, lo digo entre comillas un poco en tono más bien de cuestionamiento y no en serio, Estados Unidos, hay que decirlo, esto sí es serio, no ha ratificado casi ningún convenio ni instrumento internacional que tenga que ver con derechos humanos. Por supuesto que no ha ratificado el que tiene que ver con los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, como no ha ratificado el protocolo de Kioto y como no ha ratificado muchos otros sobre otros derechos humanos. Pero en la negociación lo que tiene que estar presente es la búsqueda de por qué a los gobiernos de los distintos países de la región, es decir, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de México, al gobierno de Guatemala, al de Honduras, al de El Salvador, les interesaría que los migrantes sean visibles y que se reconozcan sus derechos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Desde la propia sociedad civil, desde la presencia en los congresos, en estos distintos países de la región, tenemos que impulsar otra visión. Yo diría, hay que pensar fuera de la caja, con un molde totalmente diferente. Hay que romper ese molde y la visión tendría que ser que si queremos que haya crecimiento económico y, como se dice, prosperidad en esta región, entonces, entre mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejores prestaciones tengan todos los trabajadores, los migrantes y los que son originarios de cada país, entonces la economía va a funcionar mejor. Pero también porque habrá más el estar informados, ¿no? O sea, al final creo que es parte de eso, un trabajo en colaboración, como dice lo que usted menciona de ambas países,
pero también el hecho de que los migrantes estén conscientes que tienen derechos y que como tal, pues tienen que exigirlos. Y al final llegan a un lugar en donde dicen, bueno, es que no sé qué es lo que me corresponde, no sé qué es a lo que tengo derecho, no sé a dónde acudir, pues eso también permite que las mismas autoridades, dentro de sus propios intereses y lo que están buscando, pues de alguna manera abusen de esto, ¿no? Y no se les dé absolutamente de acuerdo. Que estén informados aquellos que tienen derechos, de cuáles son sus derechos, ese es un instrumento fundamental, y que lo hagan valer. No es algo que se pueda dar de todos modos fácilmente, claro, porque cuando hablamos de intereses, hay una red de intereses que no quisieran que los migrantes hagan valer sus derechos. En el caso de México, para hablar de aquellos que vienen desde Centroamérica, por ejemplo, se han encontrado casos y ha habido las denuncias de oficiales de las corporaciones policíacas mexicanas que en contubernio con bandas delictivas están interesados en que no se conozcan los derechos de los migrantes por los propios migrantes, a pesar de que la ley de migración en nuestro país establece que cuando una autoridad migratoria entra en contacto con un migrante, tiene que informarle inmediatamente de todos sus derechos. La pregunta es, ¿le informarán de cuáles son todos sus derechos, incluido la posibilidad de que él conozca cuál es el trámite que puede hacer para regularizar su situación, incluidos sus derechos humanos, el teléfono del consulado de su país de origen para que pueda ser protegido? La realidad es que en revisiones que han hecho y en supervisión las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como la nacional, y organismos de la sociedad civil, lo que se ha podido verificar es que no siempre les informan de sus derechos. ¿Por qué? Porque no solamente la economía norteamericana se beneficia de un trabajo irregular, no documentado, de los migrantes, sino que también en nuestro propio país los que negocian con el tráfico de personas y los que extorsionan se benefician, y no son solamente las bandas delictivas, en ocasiones son también aquellos que deberían hacer cumplir la ley y protegerlos. Entonces tenemos una red que efectivamente, coincidiendo con lo que usted decía sobre que los migrantes conozcan sus derechos, es fundamental el conocimiento de los migrantes sobre sus derechos, tanto los que vienen a nuestro país, cruzan por nuestro país, como los que están en Estados Unidos, que como lo han hecho, estén organizados, demanden y protejan sus derechos a partir de hacer oír su voz, que tengan condiciones para comunicarse y saber a dónde comunicarse. Y por lo menos lo que podemos constatar es que los migrantes mexicanos en los Estados Unidos han dado una batalla formidable, verdaderamente extraordinaria, para hacer oír su voz. Desde aquellas movilizaciones hace unos muy pocos años, el 5 de mayo, hasta marchas hacia el Capitolio y la Casa Blanca, de tal modo que han hecho valer su peso, y el propio presidente Obama, cuando fue por la reelección, no se refirió a México, no se refirió a América Latina, no se refirió a nuestra región, pero sí se refirió a los migrantes, porque es un poder político que tiene que ver con el voto. Y Obama finalmente logró ganar con una mayoría de minorías, y entre esas minorías estaban los de la comunidad hispana o latina, como se les llama, y no cumplió casi nada, pero ante la posibilidad de que regresen los republicanos, ahora se ha visto obligado nuevamente a hacer un compromiso con dos acciones ejecutivas con esa comunidad. Una acción ejecutiva hacia los Dreamers y otra acción ejecutiva hacia los padres de niños norteamericanos, porque son nacidos en los Estados Unidos, porque les interesa dar muestras de que algo han hecho para ellos o están intentando hacer, a pesar del litigio político que hay con los republicanos, porque saben que cuando se han unido los migrantes, cuando hacen oír su voz, cuando se organizan... Como esta película, ¿no? De Indios y Mexicanos, por ejemplo, claro, que simbolizaba precisamente la importancia que esto puede tener. Se convierten en una fuerza formidable. Exacto. Los invitamos, amigas, amigos, a que por favor nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Diputada, ¿nos puede decir alguna página de Facebook, algún correo, o no sé si tenga Twitter, para que también nuestra audiencia pueda contactarse directamente con usted? Mi face y mi fanpage, por supuesto, es Amalia, Amalia con mayúscula la primera letra, D de Dolores, García, también con mayúscula la G, Medina, con mayúscula la M. Amalia de García Medina.
Perfecto, pues amigas, amigos, ahí están los contactos, nuestras redes sociales, también las de la diputada, para que se acerquen a nosotros y nos envíen todas sus preguntas para también poder seguir el diálogo con ustedes. Si tienen algo que sugerirnos, algo que preguntar, adelante. Y diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bienvenidos a la segunda parte del programa Alianza Migrante. Tenemos en vía telefónica a la diputada Carla Valeria Gómez Blancas. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué nos puede decir de experiencia que tiene en el tema de los migrantes que nos ocupa el día de hoy? Perdón, no te escucho bien. Perdón, le repetía que si nos puede comentar un poco de su experiencia en el tema de migrantes, por favor. Bueno, en la experiencia que tengo aquí como dentro de la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas por los Barrios Originarios y Atención a Migrantes, pues hemos presentado diversos puntos de acuerdo, algunos otros diputados tienen temas de interés, pero la migración como un fenómeno social multifactorial que involucra la obligatoria participación de los 3 niveles de gobierno, pues es un tema que apenas en los años recientes se ha ido abordando por las autoridades locales del Distrito Federal. La comisión que presido instaló en fechas recientes en la legislatura un reconocimiento de este problema por parte de las autoridades. La verdad y la realidad que enfrenta el Distrito Federal es que es un tema nuevo y tristemente, y te lo puedo decir, en esta legislatura no es un tema prioritario. Entendemos que hay muchas cosas por hacer, pero nosotros en coordinación con la CEDEREC pues hemos participado en diversas acciones que la propia Secretaría impulsó, como la entrega de actas que probaban la nacionalidad de algunos vecinos que regresaban al Distrito Federal y con ello pues que tuvieran acceso a las políticas públicas de esta ciudad. Perfecto, diputada. ¿Nos podría decir cuáles son las leyes, puntos de acuerdo, etcétera, que se han presentado en esta legislatura, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a favor de la comunidad migrante? Sí, bueno, sobre el número de instrumentos legislativos presentados durante la legislatura en cuanto al tema de inmigración, debo comentar que no han sido tan profusos como aquellos relativos al desarrollo urbano, establecimientos mercantiles o aquellos que comúnmente han ocupado a la ciudad. Sin embargo, sí se han presentado. Por ejemplo, en junio de 2014, la Asamblea aprobó un exhorto a autoridades federales y locales para la elaboración de un protocolo de vigilancia en niños migrantes. Además, como te comentaba, de diversas acciones de acompañamiento institucional con la CEDEREC, como estas constancias de identidad y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como por ejemplo cuando se acompañó y protegió a poco más de 1,000 migrantes en su paso por México. ¿Algún tema que se haya quedado en alguna de las iniciativas a proponer, alguna que no haya podido todavía culminar su objetivo y que nos pudiera comentar que se quedó, por decir, en el tintero, pero que se pretende seguir con la continuidad y seguirla empujando hasta que se logre? Es lo que te decía, el tema para el Distrito Federal es nuevo. Sin duda alguna, yo creo que el tema pendiente y por lo que tendrán que seguir trabajando en las próximas legislaturas, pues es el acceso de los migrantes a las políticas públicas que oferta nuestra ciudad. Mucho se ha dicho que en este gobierno pues se califica de avanzada por todos los programas sociales que se han implementado, pero la realidad es que los migrantes quedan al margen de esto, ¿no? Hasta el día de hoy consideramos que son pues un sector vulnerable en el Distrito Federal. Sin duda alguna yo calificaría eso como un tema prioritario que al final pues queda todavía pendientes porque hay muchas cosas por hacer. Excelente. Otra pregunta. ¿Esta legislatura considera que las leyes son suficientes para los migrantes de la Ciudad de México? Pues sin duda alguna, como en todo proceso de creación de derecho, de legislación, pues no hay leyes eternas o leyes que no se puedan perfeccionar. Yo siempre le he dicho que no hay leyes perfectas sino perfectibles. Así que sin duda en la próxima legislatura, que será la 7ª, se seguirá avanzando pues en la discusión y si es necesario de las modificaciones de las leyes que hoy tenemos en la ciudad, precisamente para dotar a la capital de nuevos instrumentos jurídicos, o en otros casos que se abroguen leyes o reformen leyes para que puedan pues salvaguardar los derechos de los migrantes. Además, pues de lo que ya te he comentado, pues creo que quedan pendientes otros temas, uno en lo inmediato y otros dos a largo plazo. En
en el tema de corto plazo, creo que el acceso y el derecho de los migrantes que pasan por el DF a los servicios de salud en una dimensión más amplia, incluir la migración en la agenda de prioridades del Distrito Federal, porque no puede ser que el Distrito Federal sea una entidad expulsora y que las autoridades pues, no nos hayamos puesto aún de acuerdo sobre cómo acatar este tema. Entre otras cosas, porque falta información o su circulación es deficiente. Además, creo que queda pendiente la armonización de nuestra legislación local con las leyes federales. Diputada, ya para concluir de manera muy breve, ¿nos podrá contar alguna anécdota personal que tuviera usted al respecto del tema de migrantes, de leyes, tal vez de algún familiar, algún conocido? De manera muy breve, ya nada más para concluir su intervención en el programa Alianza Migrante. Pues fíjate que yo creo que en cuanto a anécdotas, pues obviamente en el tema del Distrito Federal, por la comisión que presido, pues son más, tienen que ver con pueblos originarios. Yo creo que la primera anécdota que te puedo decir, cuando yo llegué a la legislatura, de repente recibí una llamada pues, para participar en este programa de los diputados que apoyan a los migrantes. Pues de repente cuando me dicen, oye, ¿quieres apoyar en este programa? La verdad es que te voy a decir que falta información en eso. No, muchos de los diputados decíamos, pues ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo ayudamos? Etcétera. Entonces yo creo que ese es algo que te podría comentar, que como servidores públicos nos hace falta más sensibilidad, involucrarnos en los temas, en todas las dificultades que tienen que enfrentar los migrantes diariamente, y eso nos permitirá pues, tener un enfoque más efectivo sobre nuestra participación en los diferentes niveles de gobierno. Diputada, muchísimas gracias por su participación, le agradecemos mucho toda su experiencia. Muy bonita tarde, muchas gracias. Gracias, diputada. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Muy interesante la información que nos dieron nuestros amigos y compañeros. Muchas gracias por seguirnos aquí en nuestro tercer programa de Alianza Migrante. Amigas, muchísimas gracias, amigos, por seguirnos. Les recuerdo que nos pueden seguir también por Twitter, @migrante, en Facebook, Alianza Migrante, y en nuestra página www.alianzamigrante.mx. Muchas gracias. Hasta luego.